Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Lo siento mucho que no puedo entregarte lo que es lecturas continuamente porque estoy lo que es en Perú, ¿vale? Entonces, a partir del 16 de enero las cosas se van a normalizar, si Dios quiere, mi querido Virgo. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. ¿Qué me quieren decir? Lo voy a hacer con el tarot Z, que es muy interesante. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Sol. Virgo. Cariño. Recuerda que la carta del Sol es una carta que está representado con el signo de Leo. Quizás muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Leo. También representa lo que es hijos, representa también lo que es superar obstáculos, representa lo que es un nuevo comienzo. Pero si tú eres observador, observadora, te vas a dar cuenta que este personaje está dando la espalda a todo el mundo, mi querido Virgo. Vale. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. A veces tienes esa sensación de hacer lo que es un reset en tu vida, de empezar otra vez desde cero en tu vida. Es como que tú me dices, Richard, si yo tuviera lo que es una varita mágica, simplemente mi destino sería diferente, Virgo. ¿Por qué? Porque este personaje no da la cara. Este personaje es como que quiere desaparecer. Este personaje es como que no aguanta ya la situación que está pasando. Mira, Virgo, tú eres una persona muy inteligente. Tú eres una persona, cariño, por eso que te digo que tú eres el sacerdote, la sacerdotisa. Cada paso que nosotros damos, cada experiencia que nosotros tenemos en esta vida, tenemos que vivirla para poder ser la persona que somos ahora, mi querido Virgo. No te sientas mal si a lo mejor de repente algo no ha funcionado como tú esperabas. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viviendo actualmente tenías que vivirlo. Porque estamos en esta tierra para aprender, para evolucionar. Tenías que experimentar esto. Sé que a lo mejor de repente muchos de ustedes me dirán, Richard, pero yo no quiero sufrir. Yo no quiero pasar ese tormento con esta persona. Pero seguro que hay algo detrás bonito. Si tú tienes familia, pues entonces tus hijos. O simplemente, cariño, en algún momento de tu vida, seguro que tú has sido feliz con él o con ella. O de repente en algún momento de tu vida, tú has tenido mucha ilusión en esa situación. Entonces, tómalo como un aprendizaje. Vale. Aparte de eso, mi querido Virgo, esta carta te dice, vas a tener la oportunidad de volver a empezar otra vez. Quiere decir, cariño, que si tú de repente estás solo o estás sola y tu preocupación es si vas a tener pareja, te está diciendo, corazón, que vas a tener lo que es una oportunidad. O si tú de repente estás pidiendo para que alguien de los tuyos tenga lo que es una oportunidad, va a tener una oportunidad. Porque el sol es claridad, tus problemas se resuelven, tus obstáculos se resuelven, los problemas de ellos se resuelven. Entonces, algo bueno llega a tu vida. Simplemente no seas pesimista, tienes que ver los colores de la vida, mi querido Virgo. Vamos a ver signos, Virgo. Vamos a ver signos, mi querido Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es un Aries. Me sale Tauro o Virgo. Me sale Libra. Otra vez Libra. Cierras con un Capricornio. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas, al costado de la carta del 6 de Copas, Virgo.
Alguien quiere volver a casa, o alguien, o uno de ustedes extraña a una persona muy especial que está en lo que es en la distancia, y de repente tú quieres encontrarte con él o con ella, mi querido Virgo. Si tú me dices, Richard, no soy yo, hay una persona que quiere volver contigo. Mira, la carta del Caballero de Copas. ¿Por qué te digo que quiere volver contigo? Porque aquí hay una criatura que quiere volver a casa, Virgo. Hay una persona que te extraña. Hay una persona que quiere encontrarse contigo. Pero siento como que hay una distancia entre ustedes. Hay algo que les separa, cariño. O tú quieres que esta persona vuelva. Siento que va a haber como un encuentro. Hay un encuentro con un gran amor, sinceramente, ¿vale? Hay un encuentro. Para muchos de ustedes, no digo para todos, recuerda que somos miles, pero hay un encuentro con alguien, Virgo. Hay un encuentro. Vamos a continuar. Tenemos lo que es sí, Virgo. Sí, mira esta carta. Se vuelven a encontrar dos almas que se aman. Dos almas que se han estado buscando todo este tiempo, que ha habido lo que es una distancia. Te encuentras con alguien, Virgo, con una persona que tú has amado mucho, con una persona con la cual de repente tú has tenido expectativas, has tenido ilusiones, y quizás por eso la carta del Sol te dice un nuevo comienzo, pero tú das la espalda. Entonces, a lo mejor, mi querido Virgo, tú me dices, Richard, ¿por qué viene ahora cuando prácticamente yo tengo ya lo que es una historia? A lo mejor tú tienes pareja, tienes lo que es una relación. ¿Por qué viene ahora? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué el destino es caprichoso? Es que el destino es caprichoso, Virgo. Cuando ya no buscamos a alguien, es cuando esta persona te busca. Así funciona el universo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a sacar más cartas. La carta del Rey de Espadas y cierras con la carta del 4 de Oros. Esta persona te va a dar como, no es un ultimato, ¿vale? Simplemente va a querer que tú le des una respuesta. Te va a preguntar algo, Virgo. Y siento que muchos de ustedes como que vas a tener tu duda, pero ¿sabes por qué? Porque esto implica renunciar a todo. Porque esta carta es una carta también de propiedades, de dinero, situaciones que están relacionadas con la parte económica. Entonces tú me dices, Richard, a mí no me conviene ahora, porque tengo todo bien montado. Tengo mi casa, tengo mi relación, soy feliz con mis hijos. Y esta persona me dice que tengo que tomar lo que es una decisión. No puede venir de la noche a la mañana y cambiar mi mundo. Por eso que muchos de ustedes, cariño, siento que van a dar la espalda a una oportunidad, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a continuar, cariño. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas, la carta del 4 de espadas. Virgo, ¿sabes qué siento, Virgo? Esta situación te está pasando que tú estás soñando ya con él o con ella. Tú lo estás soñando, tú lo tienes en su recuerdo, en su pensamiento. Hay algo entre ustedes, cariño. Hay una conexión, porque mira, la carta del 3 de copas representa tercera persona, representa amigos, representa familiares, pero aquí tú estás soñando con él o con ella, mi querido Virgo. Tú estás como sintiendo su conexión. O tú estás en contacto con esta persona, pero veo que ese contacto mayormente es en la noche. No es que tú de repente estás chateando en el día, no. O hay una diferencia de hora. Pero tú estás como volviendo a tener conexión con él o con ella, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la luna y la carta también del 4 de bastos, cariño. Hay un temor. No sé por qué siento que algunos de ustedes esto es como un sentimiento oculto. Algunos de ustedes no quieren que esto salga a la luz. No, por eso que me dicen que hay un temor. Es como que dice Richard, no puedo cometer este error. Nadie tiene que enterarse que esta persona se ha puesto en contacto conmigo, que quiere saber de mí. Porque mira, aquí estás nervioso. Aquí estás nerviosa, Virgo. No sabes qué hacer. Y aquí, corazón, esta carta representa sentimientos ocultos. Tú no quieres que esto salga a la luz, cariño. Muchos de vosotros van a estar lo que es en una relación oculta. Vamos a ver.
Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, mi querido Virgo. Pregunta lo que quieras, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué me dicen. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Géminis. Opción 2. La carta del mundo es un sí. Virgo. Cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas, cariño. Hay una persona que te piensa. La carta del as de espadas. La carta también de la justicia. Y cierras con la carta de la muerte, mi querido Virgo. Corazón. Siento, mi querido Virgo, que existen personas que te piensan mucho. Parece como que el 2025 muchas personas te están recordando, muchas personas quieren hablar contigo, muchas personas quieren retomar otra vez el contacto, la comunicación contigo, Virgo, ¿vale? No sé por qué siento que es un año de encuentros. Prepárate. No todo tiene que ser amor de pareja, ¿vale? Puede ser un encuentro con un amigo, con un familiar, con una persona muy importante también. Muchas personas quieren llegar a ti. Muchas personas quieren hablar contigo. A ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver. Dice, el número 66 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, etcétera, etcétera. Quiero que mires esta carta. Dice, felicidad. Y mire este personaje, cómo está tomando lo que es un corazón enorme, Virgo. Cariño, tú vas a tener un encuentro con una persona muy especial. Solteros y solteras, vas a conocer a una persona muy especial. Para aquellos que aunque tengan compromiso, vas a encontrarte con una persona muy especial. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser una persona que ha sido muy importante en tu vida. Y veo que esta persona viene con toda la buena fuerza de querer retomar algo con ustedes, ¿vale? Hay una persona que quiere recuperarte. Hay una persona que quiere tenerte en su vida, Virgo. Por eso que dice felicidad, cariño. Una semana de encuentros o un mes de encuentros, mi querido Virgo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de las de bastos. Puede ser que estás teniendo lo que es una conexión con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, inclusive de repente con una persona con la cual acabas de conocer hace poco. A lo mejor me dice Richard, a mí me gustaría saber si las intenciones de esta persona son buenas o no. Las intenciones son buenas. Una persona nueva, ¿por qué? Porque esta persona te lleva siempre lo que es en su mente. Mira. Una persona muy atractiva, muy atractivo, se cuida su aspecto físico. Una persona que le gusta siempre tener buena percha, buen vestimenta. Así se dice, no buena ropa, ya está, cariño. La carta del 4 de bastos, otra vez elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Siento que muchos de ustedes posiblemente van a conocer o han conocido una persona en una reunión, en una fiesta, en un compromiso, o es una persona que está de paso. Cuando te digo que está de paso, puede ser que sea un turista o una persona que ha venido a visitar quizás a su familia por X motivos, cariño. Pero siento que cada vez que tú te encuentras con esta persona, como que tú te llenas de energía, de buena vibra, cariño. Hay mucha química. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una persona especial. Me dicen piel blanca, cabello negro, cabello castaño, cabello rubio. Inclusive te diría que vosotros son casi de la misma edad, también podría decir, ¿vale? O simplemente no se lleva muchos años de diferencia. La carta de la reina de espadas. Hay una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, que está un poco a la defensiva con ustedes.
Puede ser que inclusive no hay contacto, comunicación cero, o tú me dices, Richard, me ha bloqueado. Esta persona, a pesar que está así, en esa actitud, te piensa, piel blanca o piel un poco morena, cabello negro, largo, puede ser que tenga canas. Está haciendo un viaje en estos momentos o hay una distancia entre vosotros, mi querido Virgo. La carta del 6 de copas. Siento que hay una persona que extraña mucho lo que es a la familia, a los hijos especialmente. Puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Mayores de 40 años también. Algunos de ustedes inclusive quizás tienen hijos que son menores de 5 años. O siempre existe como el recuerdo de una persona menor. Parece como que algunos de ustedes, mi querido Virgo, y siento mucho decirte esto, me dan a entender como que algunos de ustedes hubieran perdido algún hijo, me dan a entender. Y parece como que en esta semana o en este año es como que hubieras tenido sentimientos encontrados por esa criatura. Al margen de la edad, ¿vale? Puede tener 30, 40 y pues lamentablemente papá Dios se lo llevó consigo. Siento, mi querido Virgo, que esta situación también quizás te lleva a buscar culpables. No busques culpables, Virgo, ¿vale? No busques culpables porque al final vas a terminar contaminando lo que es tu esencia, tu energía. Algunos son delgados o delgadas, piel blanca, cabello corto, puede ser que sea cabello castaño, cabello rubio o cabello rojo, algunos canas. Muchos de vosotros, inclusive Virgo, extrañan a una mascota también, ¿vale? Estás como muy sensible en esta semana, Virgo. Muy sensible. Es como que estás recordando a los tuyos, a tu familia, a tu entorno, a los seres de luz que ya no están en esta tierra. Bendiciones, Virgo. Te quiero. Date lo que es una oportunidad con ese encuentro. Vive la vida. No vivas amargado. Tienes que disfrutar y vivir los colores de la vida. Hasta la vista, Virgo. Gracias por tu apoyo.